Vale, vamos a desgranar esto. Ujú. Hoy nos sumergimos en un documento que, sinceramente, le da la vuelta a muchas de las cosas que en nuestra sociedad da por sentadas en el día a día. El texto central de este análisis se titula La industria de la carencia. Y bueno, su subtítulo ya es toda una declaración de intenciones. Sí, lo es. Dice algo así como cómo la sociedad fabrica seres humanos rotos para sostener su propia continuidad. Y la misión de esta inmersión profunda es explorar una premisa que resulta bastante radical. Porque, a ver, quienes ya siguen estos temas saben perfectamente cómo operan los algoritmos o el consumismo básico. Claro. Pero las notas que tenemos hoy sobre la mesa sugieren algo mucho más profundo. Proponen que detrás de todas esas instituciones respetables y los discursos de mejora personal hay una fábrica diseñada con un único fin, que es producir seres humanos estructuralmente incompletos. Así es. Y es una perspectiva que, de entrada, obliga a cuestionar la estructura misma de la cultura y de lo que consideramos el éxito. Cuando se analiza este material a fondo, se hace evidente que propone un viaje intelectual que, bueno, puede resultar un poco incómodo al principio, Muy incómodo, sí. porque desmonta muchas de las narrativas fundacionales con las que se crece, pero en última instancia resulta profundamente liberador. Hay que dejar claro que no se trata de una visión pesimista ni de una teoría conspirativa barata, sino de una autopsia muy precisa de cómo funciona el condicionamiento social desde la raíz. Exacto. Y esto es increíblemente relevante en el panorama actual. Vivimos en una época de sobrecarga de información absoluta, donde la ansiedad parece ser el estado por defecto del ciudadano moderno. Todo el mundo corre hacia alguna meta, intentando ser mejor, intentando encajar de alguna manera, buscando siempre el siguiente gran logro. Ujú. Entender si esa ansiedad es una condición natural o puramente biológica del ser humano, o si por el contrario ha sido fabricada deliberadamente por el entorno cultural, pues lo cambia absolutamente todo. Cambia por completo la forma en que el individuo se relaciona con el mundo, con el consumo, con su trabajo y, sobre todo, consigo mismo. Totalmente. Para entender la magnitud de esto, el texto introduce el concepto del yo incompleto. La tesis central argumenta que un ser humano que está verdaderamente completo, alguien lúcido, que no es dependiente, que no es fácilmente manipulable y que no sufre de una ansiedad de estatus constante, es, a efectos prácticos, un fallo en el sistema. Un fallo catastrófico para la economía, claro. Justo. Es incompatible con la sociedad actual. La maquinaria económica y social necesita consumidores compulsivos, necesita creyentes ciegos, seguidores acérrimos. Necesita identidades frágiles que dependan de lo que el autor llama el enjambre. El rebaño, digamos. Exacto. El grupo o la masa, para sentir que tienen algún valor real. Es como si la sociedad simplemente no pudiera tolerar a un individuo completo, porque no resulta rentable. Un individuo así no genera clics, no compra cosas innecesarias, no vota movido por el miedo. Y aquí es donde el autor hace una distinción brillante para explicar cómo se logra esa fragilidad. Nos habla de dos fuerzas operando constantemente en el ser humano, que son el organismo y el ventrílocuo. Lo fascinante aquí es cómo se define a ese organismo. El texto explica que el organismo, en su estado biológico natural, es muy simple y opera en lo que denomina el territorio. La realidad física, entiendo. Sí, la realidad tangible. Las necesidades de este organismo son finitas, medibles y concretas. Requiere alimento suficiente, descanso, cobijo, contacto físico, afecto genuino y una seguridad práctica básica. Son cosas gestionables. Pero luego entra en juego el ventríloco. El sistema. Eso es. El ventríloco representa esa voz cultural y social, esa inercia externa que acaba internalizándose, que toma esas necesidades biológicas legítimas y las distorsiona por completo. Y ese es precisamente el truco maestro del sistema. Es una analogía brutal. Imaginemos que el organismo tiene una necesidad natural y finita de afecto o de contacto. Pues bien, el ventríloco coge esa necesidad básica y la transforma en una dependencia emocional asfixiante y en un miedo atroz al rechazo. Claro. Otro ejemplo claro. El organismo necesita seguridad física, un techo, estar a salvo de depredadores, pues el ventríloco convierte eso en una paranoia constante sobre el futuro. Hay que fijarse en la industria multimillonaria que hay montada alrededor de las cremas antiedad o de los suplementos milagrosos.
Eso es el ventríloco hackeando la necesidad básica de supervivencia y convirtiéndola en pánico a envejecer. Tal cual. O el reconocimiento natural que cualquier animal social busca. El sistema lo transforma en una necesidad compulsiva de validación constante. Hoy en día se ve reflejado perfectamente en esa dinámica de cambiar de teléfono móvil cada 11 meses porque el anterior ya no da el mismo estatus, o en la tremenda ansiedad por acumular interacciones en redes sociales. El sistema coge algo que tiene un límite biológico claro y lo convierte en un agujero negro psicológico. Es una forma muy gráfica de verlo, la verdad, pero es que da exactamente en el clavo. Esa es la diferencia fundamental que plantea el texto entre tener hambre y sentirse vacío como persona. El hambre es una necesidad finita. Se come, el cuerpo se sacia y la persona sigue con su vida. La resuelve la biología. Pero el vacío personal, esa sensación persistente de que no se es suficiente, es una carencia infinita. Es una fabricación cultural pura y dura. Fabricada a medida. Exacto. Y transformar necesidades finitas del cuerpo en carencias infinitas del ego es el mecanismo perfecto para garantizar que el individuo nunca, bajo ninguna circunstancia, deje de buscar soluciones fuera de sí mismo. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque claro, esta carencia infinita de la que hablamos no es un daño colateral inofensivo, ni un simple accidente de la evolución histórica. El texto detalla minuciosamente cómo se fabrica este ser incompleto a través de lo que describe como una verdadera línea de producción. Es una cadena de montaje psicológica que opera en 3 capas sucesivas. Y la primera capa, la fábrica primaria, es la institución de la familia. Y en este punto es crucial aclarar algo que la fuente subraya con mucho cuidado para evitar malentendidos. Fundamental, sí. Esto no significa en absoluto que los padres sean malos o tengan intenciones perversas hacia su descendencia. Simplemente son eslabones, son productos de la misma fábrica, operando ciegamente bajo el mismo condicionamiento que ellos mismos recibieron. Es una cadena de transmisión. Exactamente. Desde el momento del nacimiento, el individuo empieza a recibir un mensaje subterráneo muy claro, que es, para ser querido, para pertenecer a esta familia, tienes que ser de cierta manera. Las emociones naturales del organismo comienzan a ser suprimidas y moldeadas. Si un niño llora demasiado, se le hace sentir que es una molestia. Si expresa rabia, que no deja de ser una emoción natural ante la frustración, se le etiqueta rápidamente como problemático o malo. Ya. De esta forma, el niño aprende a una velocidad pasmosa que lo que siente su propio cuerpo no es fiable, y que lo único que garantiza la supervivencia y el afecto en el núcleo familiar es adaptarse a la aprobación externa. Claro. Se planta la semilla de que tal y como se es por naturaleza, no se basta. Hay que ganarse el derecho a ser amado. Y una vez que esa semilla está profundamente plantada en la psique, el individuo pasa a la segunda capa de la cadena de montaje, que es la escuela. La inversión profunda en el texto revela algo bastante duro sobre esto. Afirma que la escuela, contrariamente a lo que dicta el consenso social, no está diseñada para despertar la inteligencia, sino para domesticar la mente. Pero vamos a ver. Aquí me gustaría ser de abogado del diablo un momento. Esto es un poco extremo, ¿verdad? Al fin y al cabo, una sociedad necesita que sus ciudadanos aprendan a leer, a escribir, a entender de matemáticas y de historia para poder funcionar. ¿Acaso plantea el texto que se debería abandonar la educación institucional por completo? Es una objeción muy válida, y es muy importante matizarla. El texto no ataca la transmisión de conocimientos pragmáticos como las matemáticas o la gramática. Lo que critica ferozmente es el envoltorio, el sistema de evaluación y la estructura de autoridad. La crítica se centra en que la escuela busca producir una mente predecible, medible, que pueda ser comparada en un ranking y que responda de forma automática a un sistema de premios y castigos. O sea, crear empleados obedientes. En gran medida, sí. Hay una equivalencia destructiva, que la fuente menciona explícitamente y que es demoledora para la psique en desarrollo. Esa equivalencia es, yo valgo lo mismo que mi resultado académico. Una inteligencia viva por su propia naturaleza cuestiona, explora, duda y a menudo se sale de los márgenes establecidos. Pero el sistema escolar premia a la mente bien domesticada que simplemente repite lo que se le pide en el formato exacto en el que se le pide. Entiendo. Se producen identidades basadas puramente en el rendimiento.
Si el valor intrínseco de una persona está siempre en la cuerda floja, si depende del próximo examen o de la nota media, esa persona jamás podrá descansar en sí misma. Vivirá en un estado de alerta y de carencia perpetua. Entendido. O sea, no es el contenido en sí, es el condicionamiento de que el valor humano es una métrica externa. Exacto. Tiene mucho sentido. Y entonces, con un individuo ya moldeado, acostumbrado a buscar la aprobación externa en la familia y a medir su valor mediante resultados en la escuela, pues llega la tercera y última capa, la cultura general, el gran laboratorio de ansiedad permanente. Y esto es tela marinera. Desde luego. Es un bombardeo absolutamente constante. La cultura lanza imágenes de cuerpos inalcanzables desde todas las pantallas, ya sea cine, publicidad o redes, para generar un rechazo inmediato hacia la propia apariencia física. Impone metas de éxito financiero o de estilo de vida que son estadísticamente imposibles para la mayoría. Y además de todo esto, satura el entorno con un entretenimiento incesante. El ruido constante. Plataformas de streaming, vídeos cortes infinitos, notificaciones, todo está diseñado para evitar que haya un solo momento de silencio donde el individuo pueda pararse a pensar. Totalmente. Y a eso hay que sumarle la imposición de narrativas románticas y reales que garantizan que los vínculos afectivos reales, humanos y con sus imperfecciones normales siempre se sientan insuficientes o defectuosos. Incluso el texto aborda la mercantilización de la paz mental, esa espiritualidad de escaparate. Vemos cómo prácticas profundas como la meditación se empaquetan y se venden como herramientas de productividad para que el empleado rinda más en la oficina. ¡Qué ironía! Sí, se ofrecen alivios temporales en lugar de aportar una claridad real que cuestione el estilo de vida. Cada uno de estos estímulos culturales, aunque lleven distintas máscaras, repite el mismo mantra incansablemente en el cerebro del ciudadano. Algo te falta, estás incompleto, y nosotros tenemos exactamente lo que te falta, por un módico precio. Ese es el mantra indiscutible del sistema. Y llegados a este punto del análisis, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría de la población acepte todo esto sin rebelarse? ¿Cómo se logra mantener el control sobre millones de personas que están siendo constantemente mermadas y agotadas? Es la gran pregunta. El texto ofrece una respuesta fascinante, introduciendo la distorsión de la bondad y el uso de la culpa. El análisis muestra que el concepto social predominante de lo correcto o de ser una buena persona rara vez nace de una sensibilidad ética profunda o de una genuina empatía. En realidad, en términos sistémicos, nace del miedo al caos. Nace de la necesidad imperiosa de regular a individuos que, como hemos visto a lo largo de esa línea de producción, se sienten profundamente carentes y dependientes de la validación. Claro, son vulnerables. A un ego que se siente incompleto es facilísimo dirigirlo simplemente dictándole «sé normal, sé aceptable, no te salgas del guión establecido». Y para asegurar que nadie tenga la tentación de salirse de ese guión, el sistema utiliza dos herramientas de control formidables: la culpa y la vergüenza. ¿Funcionan como barreras invisibles? Actúan como esposas invisibles, sí. Si alguien no cumple el estándar, si decide vivir de otra manera, automáticamente se le hace sentir indigno. El individuo, aterrorizado por la idea del ostracismo social, acaba prefiriendo traicionarse a sí mismo, traicionar sus propios instintos antes que enfrentarse a la expulsión de la tribu. Se mantiene la carencia interior, se sufre en silencio, pero el rebaño sigue férreamente unido y produciendo. Es una ingeniería social impecable. Y esto nos lleva a un terreno que a menudo resulta tabú en el análisis sociológico convencional, pero que nuestras fuentes de hoy abordan de frente y sin tapujos. Hablo del sexo. Según el texto, la sexualidad es dinamita pura para el sistema. Lo es. Y la razón es profunda. En su forma más natural, despojada de neurosis, el sexo disuelve temporalmente el ego. Conecta un organismo biológico con otro, libera una cantidad inmensa de energía retenida y rompe, aunque sea por unos instantes, esa sensación de identidad rígida, ansiosa y separada. Abre un espacio de vulnerabilidad extrema y ternura que borra la frontera entre el yo y el otro.
Y esa disolución del ego, esa conexión orgánica profunda sin intermediarios comerciales, es por supuesto una amenaza gigantesca para un mundo construido precisamente sobre la premisa de la carencia, la separación y la individualidad aislada. Así que el sistema social se encarga de neutralizar esta amenaza utilizando dos estrategias históricas que, bueno, parecen opuestas en la superficie, pero que logran exactamente el mismo objetivo de control. ¿Cuáles son? Por un lado está la estrategia más tradicional: reprimirlo. Llenarlo de culpa, de prohibiciones, presentándolo culturalmente como algo inherentemente sucio, pecaminoso, peligroso o reservado estrictamente para la procreación. Ya. Y por otro lado está la estrategia moderna, que es casi más perversa. Consiste en distorsionarlo por completo mediante la hipersexualización, convertirlo en pura mercancía, en un espectáculo continuo, en un simple producto de consumo rápido diseñado para generar picos de dopamina. Basta con observar cómo operan las aplicaciones de citas actuales. El ejemplo perfecto. Han convertido la búsqueda de conexión humana en un catálogo de compras, donde las personas son perfiles descartables con un simple deslizamiento de dedo. Se fomenta una ansiedad tremenda por encontrar siempre una opción marginalmente mejor. Da igual si el sistema cubre la sexualidad de culpa opresiva o si la inunda de ruido, pornografía e intensidad vacía. El resultado es el mismo. El efecto práctico es idéntico. El organismo deja de experimentar el sexo como una energía natural integradora y pasa a vivirlo como un territorio de conflicto permanente, una compulsión, una adicción o una simple actuación para validar el ego. Y un ser humano que vive algo tan básico como su sexualidad como un problema constante, pues es infinitamente más fácil de controlar, de desviar y de comercializar. Si conectamos esto con el panorama general, llegamos de forma natural a otro de los pilares fundamentales del control social que expone el documento: el tratamiento de la soledad. Este punto es clave. El texto califica a la soledad genuina, a esa capacidad de estar solo de forma serena, casi como un crimen imperdonable a los ojos de la maquinaria social. ¿Por qué existe tanto rechazo cultural, tanto pánico generalizado hacia la idea de estar a solas? La respuesta es que cuando una persona es capaz de estar en completa soledad sin sentirse vacía, corta de raíz su principal dependencia psicológica. Se vuelve libre. En ese estado de paz básica del organismo, simplemente se apaga toda la maquinaria del deseo artificial. La necesidad compulsiva de pertenecer al grupo, de comprar esa pertenencia, de consumir entretenimiento constante para silenciar la mente, de repente se vuelve opcional. Deja de ser una cuestión de vida o muerte emocional. Exactamente. El individuo se vuelve autónomo, deja de necesitar las muletas emocionales e identitarias que le vende el sistema a diario. Se puede observar fácilmente en cualquier momento cotidiano. Hay personas que no pueden soportar estar 2 minutos haciendo cola para pedir un café sin sacar frenéticamente el móvil para distraerse. Es un reflejo condicionado. Por eso mismo, la cultura se apresura a diagnosticar la soledad elegida como algo patológico. A la persona que disfruta genuinamente de su propio espacio se le cuelgan rápidamente etiquetas sospechosas. Es el raro, el ermitaño, el antisocial, seguro que algo le pasa. La sociedad sabotea la posibilidad de una soledad auténtica mediante la presión grupal constante y el ruido ambiental. La premisa oculta, el mensaje subliminal es clarísimo. Cualquier cosa, lo que sea, la distracción más banal, menos estar con uno mismo en silencio. Porque, en última instancia, estar con uno mismo en silencio, sin la interferencia de ese ventríloco del que hablábamos, es la puerta de entrada indispensable hacia la integridad personal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Llegamos a la verdadera almendra, a la pregunta central de este análisis. ¿Por qué tanta insistencia, tanto esfuerzo sistémico, desde que nacemos hasta que morimos, en mantenernos rotos y fragmentados? La respuesta que extraemos de las notas es tan simple en su formulación como contundente en sus implicaciones. Un individuo completo sencillamente no es útil como engranaje de esta máquina. Pensemos un momento en las características de alguien que ha recuperado su integridad básica. Vamos a verlo. Es una persona que no compra compulsivamente cosas que no necesita para intentar llenar vacíos existenciales. No idealiza de forma fanática a líderes políticos, a influencers o a gurús porque no siente la necesidad desesperada de ser salvado o guiado ciegamente. Al no tener un terror paralizante a quedarse solo, no cede al chantaje emocional del grupo, ni a la presión de sus pares. Ingobernable.
No se deja arrastrar por el pánico moral ni por los miedos prefabricados que se emiten 24 horas al día en los telediarios. Y fundamentalmente no confunde el éxito social, la acumulación de estatus o el saldo de la cuenta bancaria con la plenitud vital. Menudo panorama para el sistema, claro. Ese individuo no sirve como combustible para la máquina, no produce desde la neurosis ni consume desde la desesperación. Y sobre todo no es predecible. Las proyecciones de marketing fallan con él. Y la libertad interior de una persona impredecible es totalmente incompatible con una estructura gigantesca que necesita mantener un control psicológico constante para no colapsar. Y aquí es justo donde llegamos a lo que el autor del texto denomina brillantemente el crimen perfecto. Un término muy acertado. Es un ciclo casi macabro de observar, pero que funciona a la perfección en nuestra sociedad. Es como una obra de teatro trágica estructurada en 4 actos impecables. A ver. Primer acto. La sociedad condiciona al individuo desde la cuna y lo aleja drásticamente de sus verdaderas necesidades naturales. Segundo acto. Lo enferma de carencia, convenciéndole firmemente de que está incompleto y de que le falta algo esencial para ser digno. Tercer acto, y aquí está el negocio, le vende interminables soluciones, terapias, productos y parches para esa misma carencia que el propio sistema acaba de fabricar. Y el cuarto acto, el gran golpe maestro final. Se culpa directamente al individuo si no funciona bien, si se deprime, si fracasa o si no alcanza la felicidad prometida dentro de esa estructura que ya de por sí es una trampa imposible. Básicamente el sistema destroza la integridad del ser humano y luego tiene la audacia de convencerle de que vino defectuoso de fábrica. Es un mecanismo impecable. Y hay que entender que es el resultado de siglos de inercias, de generaciones de ventrílocos que transmiten su propia fractura, sus propios traumas y condicionamientos a la siguiente generación de forma puramente inconsciente. Como dijimos al principio, no se trata de una teoría de la conspiración con villanos de película reunidos en una habitación oscura frotándose las manos. Es un automatismo cultural profundamente arraigado que se perpetúa a sí mismo. Ahora bien, frente a este diagnóstico tan abrumador, las fuentes sí que plantean una salida. Menos mal. Pero es de suma importancia entender que esta salida rechaza por completo y de plano cualquier idea de una revolución social colectiva. Cierto. El texto es muy enfático en este punto. El enjambre no despierta en grupo. Las masas no alcanzan la iluminación colectiva. Los sistemas institucionales no se purifican a sí mismos desde dentro de su propia lógica automatizada. Esperar que la sociedad se arregle a sí misma mediante reformas políticas superficiales es no entender en absoluto la raíz del problema. Así es. La única revolución que realmente importa y que tiene impacto real, la única salida posible frente a esta maquinaria, es estrictamente individual e íntima. Consiste en que una persona, en la soledad de su propia conciencia, se sienta a observar este mecanismo con total honestidad. Que se atreva a mirar. Que tenga el coraje de ver la línea de producción de cabo a rabo operando en su propia vida, desde las creencias implantadas en su infancia hasta sus patrones de consumo en la edad adulta. Y, al comprender la estafa en su totalidad, simplemente deje de participar interiormente. Eso es fascinante. No se trata de salir a la calle a quemar contenedores ni de destruir la sociedad civil. Tampoco exige irse a vivir a una cueva aislado del mundo, ni mucho menos adoptar una actitud de superioridad moral y montar cruzadas para intentar convencer o convertir a los vecinos. Se trata pura y llanamente de desobedecer en lo esencial. Es una rebelión silenciosa. Es casi invisible desde fuera. Es tomar la decisión firme de dejar de alimentar el núcleo reactivo de esta industria, que es esa sensación perpetua e insidiosa de que no se es suficiente. En el momento exacto en que un individuo deja de operar y de tomar decisiones desde la carencia, de repente y sin previo aviso, deja de ser gobernable mediante el miedo o la culpa. Deja de ser un cliente emocional cautivo. Exacto. Esa persona sigue yendo a trabajar, sigue relacionándose, sigue viviendo inmersa en el sistema, por supuesto. Pero la fábrica mental de la cultura ya no tiene su psique ni su energía vital trabajando como esclavos para ella. Representa el fin de la ilusión óptica. Entender este entramado en profundidad le devuelve la autoridad y el poder al organismo, frente al ruido incesante del ventríloco. El mero conocimiento lúcido de este mecanismo es la herramienta de precisión que rompe la vieja creencia de que nacimos rotos o en deuda con el mundo.
Qué gran verdad. Un ser humano entero, centrado en su propia suficiencia, aunque sea uno solo caminando por la calle, es una anomalía que la sociedad no sabe cómo clasificar ni absorber. A esa persona ya no se le puede vender una identidad prefabricada basada en la inseguridad, ni se le puede comprar la atención y el tiempo de vida con baratijas o promesas vacías. A modo de resumen reflexivo de este intenso recorrido analítico, se puede apreciar cómo se ha trazado la metamorfosis impuesta de lo humano. Hemos visto con claridad cómo unas necesidades biológicas intrínsecamente simples, finitas y gestionables se secuestran sistemáticamente para convertirlas en ansiedades psicológicas interminables. Hemos repasado la implacable cadena de montaje que arranca con el condicionamiento emocional en la familia, se consolida con la domesticación del intelecto en la escuela bajo la trampa del rendimiento constante y culmina en ese bombardeo cultural permanente que exige perfección e insatisfacción a partes iguales. Y finalmente, hemos desembocado en la profunda constatación de que defender y mantener la propia integridad personal en medio de un mundo que se lucra obscenamente con nuestra fragmentación es el acto de desobediencia civil y vital más definitivo que existe. Es una toma de conciencia profunda que tiene la capacidad de reordenar absolutamente todas las prioridades vitales de quien la experimenta. Y esto plantea una pregunta importante, una cuestión que invita a ir un paso más allá del texto original para reflexionar sobre las consecuencias últimas de este paradigma. A ver. Si aceptamos la premisa de que prácticamente toda la estructura económica mundial, nuestro frenesí inagotable de consumo y nuestra definición moderna y estresante de lo que significa tener éxito dependen casi en su totalidad de perpetuar esa sensación de vacío y carencia en la población. Lo cual parece innegable llegados a este punto. ¿Qué pasaría con la economía global y cómo se transformaría el mundo en el instante exacto en una masa crítica de personas decidiera, sin más, que ya son absolutamente suficientes tal y como son? ¿Cómo se redefiniría la ambición humana si el motor principal ya no fuera el miedo a no ser nadie o la necesidad desesperada de validación externa? ¿Cómo sería una sociedad, una creatividad, un arte y una innovación impulsados verdaderamente por la abundancia interior y el juego, en lugar de estar impulsados por el látigo de la carencia? Es una perspectiva que, francamente, da vértigo al imaginarla y al mismo tiempo arroja una inmensa esperanza sobre el potencial humano. Queda ahí flotando esa gran reflexión sobre cómo cambiaría radicalmente nuestro mundo y nuestra propia experiencia diaria si simplemente decidiéramos dejar de jugar al juego de la insuficiencia y asumiéramos que ya estamos completos. Confiamos en que este análisis haya aportado algo de claridad entre tanto ruido y que haya encendido alguna chispa que invite a seguir cuestionando, con valentía, todo aquello que se nos ha enseñado a dar por normal. Cerramos aquí esta inmersión profunda. Ha sido un verdadero placer desgranar todas estas ideas hoy. Hasta la próxima.